Buenos días, compañeros. Soy Renan de Mora, integrante del Grupo 1. La tarea que vamos a realizar hoy es la entrevista con la jurisconsulta. Por mi parte, tengo la siguiente pregunta, abogada. En su experiencia, ¿qué otras profesiones considera esenciales para que en un proceso civil o penal se desarrolle de una manera adecuada y por qué? Muy buenos días con todos. Es un placer para mí poder dirigirme hacia ustedes, poder compartir este momento. A su vez, también me gustaría indicar eh, mi formación profesional. Actualmente soy docente universitaria en la Universidad Técnica de Bahoyo. También soy profesora universitaria de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Me encuentro cursando un doctorado en Derecho por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Y asimismo cuento con una maestría en Derecho Procesal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. Respondiendo a su pregunta, las profesiones que yo considero importantes son los peritos. Es verdad que nosotros nos podemos acreditar como peritos por el Consejo de la Judicatura de diferentes maneras. ¿Cómo? Considero que un contador es importante en un proceso civil, considero que un contador es importante en un proceso penal, por ejemplo, en derecho tributario, cuando hacen evasión tributaria, asimismo, un ingeniero civil es importante para también definir linderos, también un psicólogo cuando nosotros hablamos de tenencias de menores, cuando hablamos de abusos sexuales, a su vez también un médico. Todas estas profesiones ayudan a nosotros como abogados a descubrir, ya que esa no es nuestra experticia, eso no es a lo que nosotros nos dedicamos, pero a poder recaudarlo como una prueba esencial para resolver el litigio y entregárselo al juez. Inclusive dentro del proceso nosotros podemos solicitar al jugador una prueba para mejor resolver para que ordene ese peritaje de acuerdo al proceso que nosotros estamos llevando. Ok, Gracias. muchas gracias, abogada. José, ¿cuál sería tu pregunta? Abogada, muy buenos días. Le habla José Albino García. Mi pregunta es, ¿la criminalística es en la investigación penal, por favor? Muchas gracias, José. La criminalística dentro de la investigación penal es muy importante porque nos permite recaudar datos esenciales. Por ejemplo, dentro de la criminalística yo puedo hacer un levantamiento de un cadáver, puedo asimismo hacer la reconstrucción del lugar de los hechos en un tipo de accidente de tránsito. Entonces, en el tipo penal, inclusive, nos dice que la prueba tiene como objetivo a llevar al jugador al convencimiento o no de los hechos, circunstancias de la infracción. Es decir, de que esa criminalística, por medio de esas pruebas esenciales, van a demostrarle al jugador si efectivamente se cometió o no se cometió ese ilícito. Entonces, la criminalística nos ayuda de manera esencial. Por ejemplo, complementando la pregunta que me hicieron hace un momento, los criminólogos también aportan bastante hacia este descubrimiento de la verdad. Actualmente hay peritos particulares y asimismo peritos públicos, que son los mismos policías. Los PJ hacen esa investigación por medio de criminalística y considero que también sería una buena carrera para poder complementar si es que nos vamos a dedicar al derecho penal. Inclusive como abogados también se pueden especializar con una maestría en criminología. Gracias. Muchas gracias, abogada. Mariana, ¿cuál es su pregunta veo que está levantando la mano? Sí, buenos días, abogada, buenos días, compañeros. Mi pregunta es, ¿qué tipos de casos usted suele tratar, abogada? Los casos que yo me dedico normalmente en la actualidad son derecho constitucional, hago acciones de protección, hago habeas corpus, habeas data, también hago derecho penal, sí, suelo tomar algunos casos de derecho penal y asimismo derecho civil y familia, niñez y adolescencia. En derecho civil manejo el tema de cobros de facturas, cobros de pagaré, más que nada en realidad no suelo defender a la empresa que cobra, ahorita sí tengo unos procesos por siendo la persona que está cobrando los documentos, pero defiendo más a la persona, porque es muy importante saber este tipo de procesos. Y familia es algo que se hace normalmente, que son divorcios, alimentos, pero donde nosotros vemos movilidad y donde también se hace más rápido el cobro de nuestros honorarios en derecho constitucional porque se convoca mucho más rápido las audiencias y se resuelve de manera más ágil. Gracias. Gracias. Eh,
Daniel, por favor, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Cómo está? Muy buenos días, doctora. Bueno, en mi referente, mi pregunta sería, ¿cómo cree que la tecnología está impactando en la práctica del derecho hoy en día? Bueno, la tecnología está impactando de manera positiva y a su vez también de manera negativa en la práctica del derecho, porque nos ayuda, sí, a poder resolver ciertas cuestiones. Por ejemplo, en la entrada en vigencia del COVID, del COVID 2019, antes nosotros no podíamos hacer una audiencia telemática, sino que todas las audiencias eran presenciales. Entonces había que movilizarse. Y nosotros como abogados, por ejemplo, podemos tomar, yo ya puedo tomar casos en Quito, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Manabí, y no tengo que movilizarme, solamente tengo que conectarme por medio de la plataforma Zoom. Es más, también se permite de que nosotros por medio del casillero judicial electrónico ingresemos los escritos. Yo estoy en mi casa y estoy presentando un escrito en Esmeralda y a los 20 minutos presento un escrito en Quito y a los otros 20 minutos presenté un escrito en Santo Domingo. Entonces nos permite inclusive ampliar la zona en la que nosotros podemos ejercer como abogados. Es verdad que hay audiencias que van a ser presenciales, pero en razón costo, inclusive para la movilización, es mucho más económico y nos resulta. Ahora, la manera negativa tal vez sea que nosotros no investigamos de manera adecuada o que utilizan una inteligencia artificial tal vez para hacer un escrito y no lo hacen simplemente nosotros como abogados. Pero nosotros tenemos que siempre, cualquier cosa tiene lados positivos y negativos. Entonces, utilizar lo positivo a favor de nuestra profesión. Y lo que sí veo positivo es esto, poder ejercer en cualquier parte del país desde la comodidad de mi hogar. Gracias. Gracias. Bueno, complementando un poco también el referente de ello, pues otra pregunta sería, ¿cómo cree usted que es un mecanismo de cambio o transformación en la carrera de abogado la aplica de las inteligencias artificiales? Yo pienso que así mismo es una herramienta, nosotros la podemos utilizar. Por ejemplo, tengo entendido que Lexis ya utiliza, pero yo creo que, ejemplo, yo tal vez diga, uy, tengo una duda, y uno siempre tiene como que un compañero que tuvo alguna maestría o algo que siente que tiene más, un conocimiento más amplio en una área, entonces uno le consulta, y tal vez no le voy a consultar a mi compañero que estaba ocupado, sino que le puedo consultar a la IA, y no le puedo consultar a una, tal vez le puedo consultar a tres, y se supone que y yo diría que más que nada podríamos hacerlo con una guía experta en derecho. Entonces yo le digo, mira, tengo este caso y ahí vamos a poder corroborar que la información que nosotros estamos o la decisión que queremos implementar dentro del caso es la correcta. Entonces, de esa manera creo que nos podría ayudar para, evidentemente, poder crecer profesionalmente. Muchas Gracias. gracias, doctora. Juan Carlos, ¿cuál sería tu pregunta? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Bueno, a ver, mi pregunta sería, doctora, tal vez en su vida profesional, ¿no? ¿Cómo usted nos podría recomendar a nosotros en un futuro que vamos a ser profesionales en el derecho, que podamos tal vez identificar algún tipo de firma falsa o si se presenta algún tipo de caso, qué procesos nosotros podríamos tomar para poder dar con lo que es una firma falsa? Ya. A ver, actualmente ustedes, bueno, reconocer nosotros, mi cliente puede decirme, bueno, fírmeme y uno puede verlo, pero nosotros no somos expertos, no somos peritos grafotécnicos, que son los que verifican si la firma efectivamente es o no es. Esta firma ustedes la pueden impugnar en un proceso penal que se llama falsificación de uso y documento público o privado, porque puede ser que hayan falsificado esa firma para hacer un acto privado, como también para hacer un acto público. Por ejemplo, la compra y venta de un vehículo ya es un acto público porque ya se cambia y todo, y va a día, puede ser que se haya falsificado. Entonces podemos llevarlo por medio de un proceso penal. De esa manera nosotros podríamos descubrir si efectivamente, pero tienen que preguntarle a sus clientes, porque también podrían impugnar en un proceso civil. Ejemplo, en la firma de un pagaré, las agroquímicas tienden una vez le firman y les hacen las otras firmas, entonces se puede impugnar las otras firmas para que no pague todos los pagarés. Y eso de ahí también lo hacen con un perito experto en grafotécnica. De esa manera. Muy gentil, doctora. Muchas gracias. Aida, ¿cuál sería su pregunta? Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, estimada abogada. La pregunta que quisiera hacerle es, desde el enfoque jurídico y usted como abogada y dentro de su trayectoria,
¿cómo cree usted que sería un fenómeno social de cambio la utilización de esta inteligencia artificial? Y tomando en cuenta desde la última década, ¿cómo cree que está constituido jurídicamente el campo de la profesión del abogado? Buenos días. A ver, respondiendo a su pregunta, Ida, yo pienso que la implementación de la inteligencia artificial es importante, pero para que nos ayude como un tipo de herramienta para poder desarrollarnos de manera correcta. Ejemplo, en España inclusive en Estados Unidos hubo un caso en que descubrieron que unos jueces habían utilizado inteligencia artificial para poder resolver estos procesos, pero luego se dieron cuenta y dieron de baja la resolución. Una parte importante es que pienso que la inteligencia artificial no puede reemplazarlo, porque nosotros somos humanos, los humanos sentimos, los humanos tendemos a tener sentimientos, y esto es muy importante. Una de las materias que yo imparto es argumentación jurídica, y dentro de la argumentación jurídica yo les digo a mis alumnos que no se olviden de que los jueces son seres humanos, que sienten. Entonces, si yo le hago sentir al juzgador que en verdad mi cliente no tuvo de otra, porque una teoría, como para darles a ustedes, yo tuve un caso de un cliente de que había robado, y se había llevado unos teléfonos que eran de gama baja, o sea, entre los tres teléfonos habrán sido $80, y yo dije que él se los había, que en realidad nunca admití que se los había llevado, pero que había comprado sus teléfonos robados porque necesitaba que sus hijos se conecten a clase. O sea, traté de humanizar ese sentido, porque era justamente la época de pandemia donde todo el mundo tenía que conectarse, y él tenía como 4 o 5 hijos y necesitaba que se conecten todos, porque todos estaban a la misma hora en la escuela, y que él no tenía la culpa de que esos teléfonos, porque para mi favor, esos teléfonos habían estado reportados antes de que evidentemente los retengan a él. Entonces, de esa manera yo planteé una teoría tratando de convencer a los jugadores de que él lo compró en la Bahía, que en la Bahía no te entregan facturas, que te pueden entregar cosas robadas, y que él lo que quería era que sus hijos se logren conectar a clases, y que no tenía la culpa de haber nacido en un entorno social carente de dinero, en donde no podía comprarles una computadora nueva a cada uno de sus hijos. Entonces, tratar de convencer al jugador por medio de sus sentimientos, porque los jugadores son padres. Entonces, ¿qué es lo que harías tú por un hijo? Cualquier cosa. O sea, tú, si tienes que coger y comprar algo que tal vez no está tan en la ley, lo harías, porque necesitas que tus hijos se conecten a clase. Entonces, de esa manera, tal vez una inteligencia artificial no lo va a entender, porque no es padre, no es madre, no tiene hijos. Entonces no podemos llegar a ese punto de humanizar a la inteligencia artificial, que nos ayude con conocimientos, con una idea, que es la argumentación, otras cosas, pero nunca va a poder, por ejemplo, ponderar. El día de ayer algo yo mencioné respecto a que la Constitución del 98 tenía derechos de primer, segundo, tercer orden, ahora todos están en el mismo nivel. Y en el caso, por ejemplo, de la sentencia de la Corte Constitucional que habla del aborto, se enfrentan dos derechos primordiales, que es que las mujeres tienen derecho a elegir cuándo y cómo salir embarazadas, y a su vez también se precautela a la vida desde la concepción. Entonces hay un choque de derechos. La inteligencia artificial, ¿cómo va a decidir? Entonces allí hay que ponderar, y esto solamente lo puede hacer nosotros como seres humanos, ver qué es lo más importante y en qué caso se podría permitir. De esa manera no creo que la inteligencia artificial en estos casos que son humanísticos, como el derecho o la psicología, podrían reemplazar. Gracias. Jonathan, ¿cuál sería tu... Gracias, doctora. Muchas gracias. Jonathan, ¿me escuchas? Hola, buenos días. ¿Cuál sería tu pregunta? Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Mi pregunta sería en base a la ética profesional, que cómo se aplica en el derecho. Ya. Dentro de la ética profesional en el derecho es muy importante, porque ustedes van a tener casos en los que inclusive, por ejemplo, a mí han tenido que los abogados del otro lado, por ser de la víctima o en este caso del procesado, me han venido a buscar a mí para que yo no haga una defensa correcta para poder hacer que mi teoría tambalee y ellos poder ganar. Entonces, yo pienso que como abogados, si nosotros nos comprometemos con nuestro cliente, nosotros tenemos que ir con nuestro cliente hasta el final. O sea, no podemos dejar de ser firmes en nuestros objetivos. Y si nosotros
creemos que un tema no va a avanzar, también ser sinceros. Yo me caracterizo, eso sí, con mis clientes por decirles la verdad, o sea, decirles, saben que usted no va a poder salir, yo le puedo hacer que le bajen la pena, puedo hacer que le cambien el tipo penal o alguna de estas cuestiones, pero usted no va a poder ganar este proceso. Es ser sincero. Por eso es que, tocando este tema, hay tantos abogados que los matan, porque les ofrecen, sí, yo lo voy a sacar, cuando en realidad no pueden sacarlos, porque tienen todas las pruebas en contra. Entonces hay que revisar el proceso de conciencia. Yo siempre le digo, no le puedo dar un precio ahorita, yo necesito ir a revisar el expediente, yo le cobro por revisar el expediente, y si es que yo puedo coger el caso, y si lo que yo les ofrezco dentro del proceso, que puede ser sacarlos o no sacarlos, pero yo voy a ir con la sinceridad del caso, porque otro abogado va a ir y puede comunicar su situación jurídica, de que le hubieran dado 20 años, perdón, 10 años, a ellos hacen que se conviertan en 20 por tratar de hacer otra teoría equivocada y solamente pensar en ellos. Entonces nosotros es muy importante de que tengamos ética y nos desarrollemos correctamente, que no sembremos pruebas falsas, ninguna de estas cuestiones, porque es nuestro prestigio como abogado. Y esto es una bola de nieve, o sea, se van recomendando en sí, en uno con otro. Si nosotros hacemos lo equivocado, por ejemplo, si yo le quedara mal a la mayoría de mis clientes, van a decir que yo no soy una buena abogada y yo no tuviera caso. Pero al contrario, si en realidad es no, es que la abogada me dijo y ella me cumplió con lo que dijo que me iba a cumplir. Entonces eso es lo importante. También otra el tema de la jurisprudencia. Significa que cómo se interpreta la ley o cómo lo interpreta. En este caso, ¿cómo sería este tema? Por ejemplo, un juez podría interpretar una ley como, por ejemplo, a él le parecería, pero otro juez podría interpretarla de otra manera. Es un poquito de discusión a partir de ahí. A ver, los jueces no pueden interpretar la ley a su favor. O sea, se supone, pero realmente en la práctica no es así. O sea, se supone que la ley es taxativa y nosotros tenemos que someternos a lo que establece la ley. Inclusive, por ejemplo, un juez, si ya toma una decisión por más de 2 ocasiones, él tiene que mantener ese criterio en todas sus otras decisiones. Entonces, ellos tienen que siempre mantenerse en ese criterio, no pueden tambalear. Y esto de aquí es un principio que se llama stare decisis y se lo hace por vinculación horizontal que está mencionado por la Corte Constitucional. O sea, ellos tienen que mantener ese criterio. Solamente pueden cambiar de criterio en el caso de vulneración de un derecho, tienen que argumentar por qué y el nuevo criterio que ellos adquieren, ese criterio tiene que ser mantenido ya para siempre. Solamente que se vaya a hacer una reformatoria de la normativa o algo así, es que se podría volver a cambiar el criterio, pero ellos no pueden estar tambaleando su criterio. O sea, hoy ya no pueden sacar a un preso que tenía un teléfono de $20 y mañana pueden dejar a otro detenido. No, ellos tienen que mantener ese criterio a rajatabla. O sea, su criterio jurídico tiene que ser el mismo. Entonces, no se debería interpretar la ley, pero en argumentación jurídica, cuando ustedes ya vean argumentación jurídica, ustedes van a ver lo que son casos fáciles y casos difíciles. Entonces, en casos fáciles, tú aplicas la ley taxativamente, que es lo que en realidad se debería hacer, pero en casos difíciles vas a tener que ponderar y crear, por medio de fórmulas, inclusive matemáticas, cuál es el resultado de lo que se debe de aplicar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Bella Ortiz, ¿cuál sería tu pregunta? ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, la escuchamos. Buenos días, doctora. Mi pregunta sería, ¿cómo reaccionaría si le piden trabajar en un caso que va en contra de sus principios éticos? ¿Aceptaría o rechazaría? Y si lo rechaza, ¿cómo expondría esos motivos? A ver, yo en realidad, tipos de casos que yo no cojo son tipos de casos de abusos sexuales que tengan que ver con ninguna, en primer lugar, soy mujer, ni tampoco con casos de menores, pues no. ¿Por qué? Porque no me cabe en la cabeza que alguien pudiera abusar sexualmente de un niño que es una persona inocente, o de una mujer que en realidad no quiere, porque puede tener 50 años, puede inclusive dedicarse a esta profesión, que es una de las profesiones más antiguas del mundo, pero si una persona dice que no, eso es no, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no cogería ese tipo de casos. ¿Cómo lo expondría? Yo le expondría que realmente yo no tomo este tipo de procesos y que yo lo que quiero, por medio de la ética profesional, es resolver el proceso de acorde a derecho. No, yo no puedo decirle, es que no, es que tú juzgar a la persona. Esto es muy importante. Cuando ustedes cojan un proceso, ustedes no pueden decirle, ay, tú mataste de verdad. No, o sea, tienen que tratar de hacer sentir al cliente cómodo con lo que les va a confesar
para poder avanzar en su proceso. Entonces yo le explicaría de que no tomo este tipo de procesos, no porque va tal vez en contra de mi ética profesional, sino porque no soy especialista, porque no voy a desarrollarme correctamente. Imagínense, tal vez yo no me pueda desarrollar correctamente porque yo nunca he tomado este tipo de procesos. No estaría tal vez faltando la verdad. Entonces de esa manera yo le diría que no puedo porque realmente no los he tomado, no sé cómo manejarlos y quiero hacer una buena defensa, que esa es parte de mi carta de presentación en el mundo laboral. Muchas gracias, doctora. Listo, compañeros, con la intervención final de la abogada sobre la respuesta de la pregunta de la compañera Bella Ortiz, terminamos nuestra entrevista. Les agradezco a todos por su participación. Muchas gracias